En el programa de hoy vamos a hablar acerca de alimentación y salud, la relación entre microorganismos benéficos, la microbiota intestinal y los prebióticos. Para eso vamos a charlar con Gabriel Vinderola, egresado de la licenciatura en Química y el doctorado en Química de la Facultad de Ingeniería Química. Gabriel es docente e investigador de la FIC-UNL y del CONICET. Trabaja desde 1995 en bacterias lácticas, probióticos, alimentos fermentados y microbiota. Yo soy Adrián Bonibardi, también egresado de la licenciatura y del doctorado en Química de la FIC, docente investigador y actual decano de la casa. Mira, quería en primer lugar llevarte a que reflexionemos un poco, o reflexiones vos básicamente en base a tu trayectoria, acerca de los inicios de tu carrera. Vos como yo hicimos licenciatura en Química, en algún momento en la secundaria decidiste abrazar el área de la química, pero el área de la química es muy amplia. Sí. Ambos seguimos distintos trayectos. Sí. Vos elegiste en determinado momento dedicarte a la investigación y en particular a especializarte en un área que está relacionada a los alimentos. ¿Qué nos podés contar respecto de esto? De cómo llegué. Yo tendría que estar tal vez en un barco persiguiendo ballenas, porque el test de orientación vocacional me dio oceanografía. De ninguna forma mis viejos me podían costear oceanografía no sé dónde, y una profesora de biología me dice, mira, hay una carrera que te puede interesar, química, licenciatura en química, yo desconocía absolutamente, y bueno, eso creo que había sido en noviembre, me inscribí en diciembre, arranqué y la hice. En la carrera tuve una sola materia bio, donde uno veía algo de que tenía que ver, era más tangible con la vida, que era microbiología. En el medio de todo, bueno, vos sabés, química. Cuando terminé de cursar microbiología, quien fue mi mentor, mi referente, el doctor Jorge Reinheimer, en esa época empezaban las cientivecas de la UNL. Me ofreció presentarme una cientibeca porque muy en contacto con la industria láctea, la industria empezaba a agregar estos microorganismos que hoy conocemos como probióticos. Esto es en el año 95. Yo entré a un laboratorio de microbiología, me acuerdo, el 1 de noviembre del año 95. No había terminado la carrera, ahí empecé como cientibecario y bueno, vi en la microbiología algo que me gustó y medio como que nunca tuve opción, pero en el buen sentido. Siempre seguí, después hice el doctorado en química, estudié termodinámica, físico-química. Cinética. Pero siempre del lado de la microbiología. Y bueno, y después en los últimos años, gracias a una colaboración con Finlandia por un programa, un convenio que tiene la UNL con la Universidad de Turku, es donde me acerqué al mundo de la microbiota, los microorganismos que tenemos en el intestino y cómo condicionan nuestra salud. Bien. Vos mencionaste oceanografía, la vida, eso está relacionado con la vida, sí. Y en este ciclo básicamente lo que tratamos de abordar es justamente los objetivos del desarrollo sostenible que son propuestos por Naciones Unidas. En ese caso podemos mencionar que uno de ellos es garantizar la salud y promover el bienestar, pero de vuelta, son temas muy generales y uno podría encontrar una relación, creo, entre lo que vos estás haciendo, justamente desarrollarte al área de los alimentos y la salud. ¿Qué nos podés contar respecto de ese punto? Sí, este eje tiene que ver con la sustentabilidad, con el hecho de utilizar recursos del medio ambiente, pero garantizando de que haya disponibles para las generaciones que vienen. Y yo creo que los alimentos, y entendiendo que como los alimentos no solo nos nutren a nosotros, sino que nutren a este ejército de microorganismos que tenemos, y eso condiciona la salud, están siendo reformulados para que demanden cada vez menos del medio ambiente, tal vez menos envases, menos logística, es decir, darle más importancia a los alimentos que encontramos a nuestro alrededor, que también tienen esa importancia para la microbiota, la estacionalidad. Yo creo que toca y el redescubrimiento que se está haciendo de la importancia de estos microorganismos sobre nuestra salud, ponen el foco en los alimentos, de cómo los alimentos nos hemos ido tal vez de una alimentación muy palatable, muy rica en azúcares, a cuestiones que tenemos que replantearlos porque por ese camino no estábamos ayudando a estos microorganismos y no estábamos ayudando a nuestra salud. Bueno, ahí justamente lo que está mencionando es una cuestión que se relaciona con la parte histórica. Me estoy acordando de que el año pasado presentamos desde la Facultad de Ingeniería Química un libro del cual vos sos editor. Sí. Quizás me ayudás a recordar el nombre, es sí. Alimentos fermentados, microbiología, nutrición... Cultura y salud. Cultura y salud. Sí.
Hay un capítulo de ese libro que hace referencia a tener una mirada antropológica respecto de, en particular, de las fermentaciones, pero eso a mí me lleva a pensar cómo ha jugado, digamos, esta cuestión de la alimentación a lo largo de la historia. ¿Qué podés decirnos, por ejemplo, respecto de esto, de la alimentación a lo largo de la historia? Hoy estamos más sanos, comemos más sano que antes, estamos mejor que antes. A ver, la alimentación, la nutrición está empezando a tener una mirada evolutiva, es decir, cómo nos alimentamos antes y cómo nos alimentábamos hoy. Antes, probablemente, cuando uno dice antes, es antes de que el hombre domesticó a las plantas y a los animales, de la revolución agrícola, de la agricultura. Y era una época donde el Homo sapiens utilizaba gran parte de su tiempo para conseguir alimentos, comía no cuando tenía hambre, sino cuando conseguía, comía alimentos ricos en fibras, y hoy en día un poco hacemos lo contrario, comemos cuando queremos, comemos a determinadas horas, comemos alimentos que tienen poca fibra, es decir, que evolutivamente hemos hecho un cambio muy grande y eso se acompañó con lo que se conocen como enfermedades crónicas no transmisibles. Ese tipo de alimentación carente de fibras principalmente hace que la microbiota funcione mal, que haya inflamación y que esta inflamación sea el origen de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades de progresión lenta, que no se contagian. Yo no, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, no se infectan como la infectaría un microorganismo patógeno. Claro. La celiaquía cada vez más en un aumento, la diabetes infantil, el autismo, los trastornos de déficit de atención, la depresión, la ansiedad, todo esto tiene que ver aparentemente con un incorrecto funcionamiento del intestino. Y cuando uno dice del intestino, no solo el intestino, sino con todos los microorganismos que están ahí y de cómo nosotros los alimentamos. Entonces, esta mirada evolutiva de cómo los hacíamos antes, porque estas enfermedades crónicas se les dice que son enfermedades de la modernidad o de los países industrializados. Si uno va y busca en poblaciones que todavía mantienen estas costumbres ancestrales, en África, por ejemplo, no tienen estas enfermedades crónicas, no tienen cáncer, no tienen diabetes, no tienen sobrepeso, no tienen obesidad. Por supuesto, tienen estos problemas de infecciones agudas que nosotros los hemos resuelto con los antibióticos. Pero ese consumo de antibióticos que empezó allá después de la Segunda Guerra Mundial ha estado haciendo un daño lento, silencioso a la microbiota, y uno puede ver cómo, hay un gráfico, esto tiene que ver con la teoría de la higiene, cómo han disminuido las enfermedades infecciosas, pero han aumentado las enfermedades crónicas, estas enfermedades lentas. Es como que hay una inversión. Para una inversión. Es decir, antes el hombre se moría rápidamente de algo agudo y ahora nos morimos lentamente de algo que es crónico. Que es crónico y que nos quita calidad de vida, porque una persona con sobrepeso, con diabetes, con cáncer, si bien puede tener una larga expectativa de vida, pero la calidad de vida no es la deseable. Entonces, se está poniendo mucho foco en cómo nos alimentamos desde que nacemos. Y esto tiene algo que ver también, que estoy recordando respecto del trabajo que estás haciendo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT en la jerga científica y académica, que estás trabajando con poblaciones nativas. Sí. ¿Podés contarnos algo de eso? El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, tiene un proyecto que se llama Conservación Global del Microbioma, y lo que están haciendo es ir y mirar y estudiar cómo es la microbiota de lo que quedan de los pueblos ancestrales. Ya han hecho estudios en más de 60 comunidades, tal vez la más antigua son los Hadza en África, los que no se puede tener acceso son los que están en la isla Sentinel, que son como muy agresivos, y esos realmente viven como vivía el hombre hace 10.000 años atrás, pero no se los puede estudiar. Y nosotros en Argentina todavía tenemos comunidades, hay comunidades guaraníes, Cuom, Wichí, y nosotros hemos hecho un acercamiento con las comunidades Wichí que están en Coronel Juan Zona en Salta, que mantienen muchas, por supuesto han sido intervenidas, cruzadas por la vida moderna, pero todavía recolectan algarroba, comen con un periodo que no es el nuestro, hacen mucha recolección, pesca, caza, y bueno, y la idea es estudiar cómo es la microbiota intestinal de ellos comparados con nosotros, que somos más industrializados, que hemos consumido antibióticos, antiácidos, poca leche materna, que hemos nacido por cesáreas, el nacimiento por cesárea también,
interrumpe esa colonización intestinal. Entonces esto es un poco, la idea es conocer y hacer como un arca de Noé de bacterias que probablemente en el futuro ya no existan, porque si estas poblaciones se van urbanizando es probable que se vayan perdiendo esa riqueza microbiana que alguna vez existió. Bien, a ver, me gustaría que aclares un poco también para la gente que puede escucharnos o que nos puede estar viendo, porque a veces el lenguaje es muy técnico, es muy científico, y o no se entienden claramente estas correlaciones que uno trata de encontrar. ¿Por qué es importante tener esa biblioteca de esos microorganismos en estas poblaciones? ¿De qué manera nos pueden ayudar a nosotros o a políticas que se puedan realizar en función de esa información? Porque uno busca información, pero esa información no es una información que va a quedar aguardada en un libro y puesta en un estante de una biblioteca. Tiene un objetivo, tiene una función. ¿Cómo nos beneficia eso? Primero, el objetivo es poner en evidencia de que estas comunidades ancestrales y sus hábitos de vida, sus conductas, seguramente, y eso ya se ha demostrado, tienen una mayor riqueza microbiana en el intestino. Tienen más cantidad y más diversidad de bacterias en el intestino. Al tener más cantidad y diversidad, tienen más funciones. Estas bacterias tienen una gran cantidad de funciones que nosotros no podríamos hacer. Por ejemplo, la síntesis de neurotransmisores, de vitaminas, la estimulación del sistema inmunológico. Nosotros no podríamos vivir sin estas bacterias. Si las vamos perdiendo funciones y vamos ganando enfermedades. Entonces, primero, es una toma de conciencia, es ponerlo en evidencia para que se puedan instalar políticas públicas. Por ejemplo, te puedo contar una, que es lo que hace Noruega. Una de los factores principales es la lactancia materna. Estas comunidades sostienen la lactancia materna hasta después de los 2 años. Nosotros que vivimos en ciudades, la mamá a los 2 meses tiene que volver al trabajo y muchas veces interrumpe la lactancia materna. En Noruega lo que se ha hecho es que el Estado invierta, le dé condiciones a la mamá y al papá con licencias extendidas para que la mamá pueda amamantar al bebé más allá de los 2 años. Estos chicos tienen menos enfermedades, estos chicos de adultos son más inteligentes. Al tener menos enfermedades, requieren menos del sistema de salud pública. Al ser adultos más inteligentes, porque la mejora que logran en el intestino impacta en el cerebro, impacta en su capacidad cognitiva, estos adultos más inteligentes producen más para el PBI del país. Entonces un país más rico puede invertir otra vez en que las mamás se queden en su casa para dar la teta. Es decir, que promover la lactancia materna, que esto es aprendido de estas comunidades y viendo cómo eso ayuda a transferir microorganismos, hace que se ponga en marcha ese círculo virtuoso de salud, donde todos ganan. Gana el sistema de salud pública, gana el chico en salud, gana la mamá y el papá porque pueden estar más tiempo con su hijo. O sea, eso me parece muy interesante porque significa que uno estaría llevando adelante políticas donde esto que podría parecer, y lo digo entre comillas como un gasto, porque bueno, significa otorgar alguna licencia a la pareja para trabajar, pero con objetivos claros, digamos. Empieza con un gasto, es una inversión. Con un gasto que en realidad termina siendo una inversión. A largo plazo es una inversión. Exactamente. Poner en marcha esa rueda es una inversión, pero después esto está demostrado con números en Noruega, donde ellos salió hace unos 2 años en la BBC una nota un poco choqueante que decía cuál es el precio de un litro de leche materna. Claro. La leche materna no tiene precio, es invaluable, pero cuál es el valor que ellos encuentran en que la mamá le dé leche materna a sus hijos, toda la cadena benéfica que eso genera. ¿Y cómo está Argentina respecto de otros países? ¿Cómo lo ves? Ya que mencionaste Noruega. Argentina sé que estamos lejos. Estamos lejos. Pero en ese sentido está crítico. Latinoamérica en general tiene tasas de cesáreas que superan el 50%, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que no deberían ser más del 10%. La cesárea se acompaña con antibióticos, entonces esa microbiota ya se instala mal. Hoy en día el 2/3 de la población argentina tiene sobrepeso y obesidad. Eso es un gasto enorme para la salud pública. La principal causa de muerte mundial son las enfermedades cardiovasculares, netamente asociadas al sobrepeso y la obesidad. Es decir, que no estamos haciendo las cosas bien. Ya desde el inicio, esta cuestión de la alta tasa de cesárea, la poca lactancia materna, porque la mamá tiene que salir a trabajar, y después durante nuestra vida comemos en líneas generales no muy bien para mantener a estos microorganismos. Todo eso se traduce en gastos para la salud pública. Bien. ¿Y qué podés decir de un tema que, digamos, que yo he visto posteado en tus redes, que tiene que ver con
la cuestión de que estamos atravesando una pandemia, Sí. o sea, estamos hablando de ya casi 1 año y medio de coronavirus, 2 años dentro de poco. ¿Y qué relación habría entre el COVID y la alimentación? ¿Hay algo que se esté investigando al respecto, que se esté trabajando para encontrar estas correlaciones, justamente de las que hablamos? Hay un estudio que fue muy rápido, lo establecieron muy rápido, se hizo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Suecia y en Finlandia, creo, donde cuando empezó la pandemia se desarrolló una app, una aplicación en el teléfono donde las personas decían qué comían cada día. Y eso lo hicieron entre marzo del 2020 y noviembre del 2020. Participaron 600.000 personas. Es una cantidad enorme de datos y datos fácilmente recolectables, porque era una app, hoy comí tal cosa, tal cosa, tal cosa. Al final correlacionaron con cuántas personas se enfermaron, tuvieron coronavirus y cuán grave fue. Las personas que consumieron entre 2 y 3 porciones de frutas y verduras por día fueron las personas que menos se infectaron o que menos severo lo tuvieron. Y eso tiene una explicación concreta. Ese tipo de alimentación ayuda a la microbiota. La microbiota es la única que se encarga de estimular nuestro sistema inmunológico. Y si tenemos un sistema inmunológico, estamos mejor preparados para cualquier tipo de infección. Esta es una infección viral, pero puede ser también una infección bacteriana. Entonces, en la pandemia quedó claro que la alimentación juega un rol clave en mantener nuestras defensas y estar preparados. Y uno dice, ¿por qué un mismo virus afectó de forma tan diferente a las personas? Probablemente porque todos tenemos microbiotas diferentes. Una misma entidad causó, porque cuando uno ve las sintomatologías es un abanico enorme. Y en eso se diferencia también nuestra microbiota y nuestro sistema inmunológico. Quedó claro en la pandemia que si nos alimentamos bien, es probable que la pasemos menos mal, la pasemos tal vez sin necesidad de una intervención médica. Bien, ahora cuando uno habla de alimentarse, inevitablemente uno piensa en los distintos tipos de alimentos que uno puede consumir, que puede adquirir, y acá hay un papel muy importante que juega la industria de los alimentos. ¿Qué está pasando con la industria de los alimentos en relación a lo que ofrece y su correlación justamente con esto que vos mencionabas de la salud? Es decir, la industria acompaña con este proceso, va cambiando, se va adaptando a esas necesidades. Sí, a ver, yo creo que nosotros después de dejar de tomar la teta empezamos a comer y muchas veces no nos ofrecen los alimentos adecuados. Después vienen las épocas de los cumpleaños, donde un chico tiene en promedio 25 o 30 cumpleaños por año, y cuando uno va a un cumpleaños ve qué tipo de alimento. Es todo rico en azúcares, rico en grasas, rico en sales. Entonces uno ya desarrolla un tipo de gusto que un poco se perpetúa a lo largo de la vida. Y la industria acompaña muchas veces con lo que el consumidor le gusta, alimentos dulces, alimentos ricos en azúcares. Y hoy en día se está debatiendo la necesidad de colocar lo que se le llaman los sellos de advertencia, sellos frontales, donde los alimentos van a tener sellos negros. Hay distintas formas de medir la calidad nutricional de un alimento, pero aparentemente se va a escoger el sistema de etiquetado frontal que tiene Chile, que tiene Uruguay, donde se le colocan los alimentos si es alto en azúcares, alto en calorías o si tienen edulcorantes, por ejemplo, de forma que el consumidor pueda rápidamente advertir cuán saludable o no puede ser ese alimento y consumirlo sea una decisión informada, porque muchas veces nadie generalmente da la vuelta y lee la etiqueta, y la etiqueta a veces está escrita muy chiquitita o con signos que uno no entiende. Entonces la industria ante esto probablemente va a tener que reformular sus alimentos, va a tener que disminuir los contenidos de azúcares, el tema de los conservantes, y yo creo que acá los que trabajan en alimentos, la Facultad de Ingeniería Química tiene el ITA, tiene el INLAIN, tiene muchos institutos que trabajan en alimentos que van a poder aportar mucho en acompañar esa transformación, hacerlos, porque hay que hacerlos que sean, si uno reduce conservantes va a haber que implementar tecnologías para que el alimento dure más, con algún otro tratamiento tecnológico probablemente. Va a haber que cambiar la textura, los aspectos sensoriales. Entonces, una vez que esta ley sea aprobada, que creo que es inminente, y se establezca, muchos productos van a tener que ser reformulados, y ahí la investigación, el sector académico, yo creo que va a tener que acercarse cada vez más con la industria para acompañar este cambio hacia una alimentación más saludable. Ahora, esto del etiquetado y demás, es esto que vos decís, ¿no? O sea, uno va al supermercado o a cualquier tienda que venda algún tipo de alimentos
y en general es muy poca la gente que, poquísima diría, la gente que da vuelta para mirar, incluso aquellos que tienen la composición, se pone a leer en la etiqueta cuál es el contenido, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de que la industria pueda hacer ese esfuerzo en función de que haya leyes que estén favoreciendo esto, ¿cómo se acompaña esto desde el lado del consumidor? Porque el consumidor también está trabajando, tiene un tiempo limitado, no puede ponerse a leer de cada alimento y tampoco sabe una etiqueta innecesaria. Exactamente. Tampoco sabe si esa cantidad es saludable o no. Es saludable o no. Hay un problema que también es cultural, digamos, que tiene que ver y que no necesariamente lo tiene por qué conocer. Sí, yo creo que el etiquetado frontal es una herramienta, pero no es toda. Yo creo que hay que volver a la educación alimentaria, pero hay que volver desde antes de que el chico va a la escuela. Cuando el bebé empieza la alimentación complementaria, seguramente copia lo que comen papá y mamá. Entonces, si papá y mamá no deciden volcarse hacia una alimentación de ese tipo, difícilmente de grande uno le pueden decir, no, tenés que comer frutas y verduras y no solamente naranja, tomate y lechuga. Hay todo un mundo por descubrir, frutos secos, cereales integrales. Entonces yo creo que la educación alimentaria tiene que volver el acento ya desde el jardín, pero incluso mamá y papá cuando, ya te digo, deja la teta, bueno, ¿qué se le empieza a dar de comer? Yo por ahí sigo en Instagram a nutricionistas que tienen hijos y comen una diversidad de cosas que uno dice, yo nunca he visto a un chico de 2 o 3 años comer esta diversidad de cosas. Probablemente eso le va a asegurar que sea una persona muy saludable a lo largo de su vida. Entonces, es una educación que empieza por casa, tiene que seguir en el colegio, en todo momento. Bueno, vos sos muy activo en las redes sociales, o sea, tenés más de 60.000 seguidores en Instagram. Sí. ¿Qué papel te parece que juegan las redes sociales en esto justamente de relacionar alimentación con salud? Bueno, hay de todo. A veces es un arma de doble filo porque depende también de quién está detrás, cuáles son los intereses. Yo creo que el balance es positivo porque ha permitido acercarse a profesionales, tener conocimiento, pero muchas veces en esa vorágine de conocimiento se dicen cosas que no tienen fundamento científico. Es como todo, es un campo donde hay de todo y no siempre el que lee, el que está del otro lado tiene la capacidad de decir, bueno, esto tiene sustento científico, de discernir. Entonces, pero bueno, es el estado de las cosas. Lo que sí hay que alentar es que las personas que tengan algo para decir, un mensaje, alguna formación, lo hagan, pero bueno, también sabemos que no todas las personas les gusta, tienen el tiempo, tienen las ganas de hacer eso, así que, pero bueno, bienvenidas las redes en ese sentido. Bueno, Gabriel, para cerrar quiero agradecerte el hecho de que hayas tenido tu tiempo para contarnos respecto de las actividades que vos estás realizando. Creo que ha sido muy claro y que has podido transmitir una cuestión que me parece que a vos te caracteriza, que es tu dedicación y tu pasión por lo que estás haciendo. Sí, me gusta Así mucho. que muchas gracias por haber estado acá. No, a ustedes por el espacio y a esta invitación. Muchas gracias.